Estábamos hablando, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla y dice que nosotros debemos calzarnos con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Amén. Y empezamos a ver ese tema, hermanos. Empezamos a ver el evangelio. Yo quiero ver otros pasajes, hermanos, para no pasar mucho tiempo en mencionando cosas que ya mencionamos el día domingo. Yo quisiera, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Leamos desde el verso 8. ¿Están ahí, hermanos? Primeramente doy gracias a mi Dios, dice, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hablábamos, hermanos, de que el evangelio es un camino, ¿verdad? Es una conducta, es una forma de vivir. Y Pablo quería darse a conocer de esa manera, hermanos. Pablo quería dejar muy claro a los creyentes, en este caso a los creyentes en Roma, que él no se conducía de la manera que él pensaba, quería o pensaba que era lo mejor. Y por eso en el verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué está diciendo ahí? Que él sirve al Señor, pero obedeciendo al evangelio de Jesucristo, obedeciendo a las buenas nuevas que fueron testificadas por los profetas, obedeciendo a lo que el Señor Jesucristo enseñó e instruyó a sus discípulos y a la iglesia. No de cualquier manera, hermanos. ¿Sí? Yo creo que, hermanos, este pensamiento es muy importante, hermanos. Hermanos, yo he visto en la vida de los creyentes, hermanos, y en mi propia vida, que nosotros, hermanos, si no tenemos claro este punto, que nosotros debemos encajarnos, debemos conducirnos de acuerdo al evangelio de Jesucristo, a su instrucción, de acuerdo a su enseñanza, hermanos. Si no nos conducimos de acuerdo a eso, nuestra vida espiritual no va a crecer como debe crecer. Nosotros no vamos a encontrar un resultado en el Señor, en su palabra, como el Señor quiere que nosotros encontremos ese fruto en nuestras vidas. Y Él dice y pone por testigo a Dios, a quien sirvo en el espíritu, en el evangelio en mi espíritu, dice. ¿Sí? Entonces, para un judío, hermanos, el tener testigos de su caminata, tener testigos de algo, era muy importante. Al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseñaba y los fariseos le decían, tú te haces testigo de ti mismo, hablas de ti mismo. Y él decía, yo hablo y el Padre habla de mí. Dos testigos, la ley dice, en 2 o 3 testigos júzguese todo asunto. Y cuando un judío ponía por testigo al Señor, hermanos, era algo serio. O sea, eso quería decir que él estaba hablando con verdad, con mucha seriedad. No era un dicho, hermanos, no era un dicho que nosotros, la iglesia occidental, podemos usar muchas veces y decir, pongo por testigo a Dios, y esa persona o ese cristiano está mintiendo.
¿sí? O como el dicho, hermano, ¿cómo está usted? Bien, hermano, muy bien, en victoria, cuando realmente su vida no refleja una conducta según el Evangelio de Jesucristo. Pero para un judío era muy serio, hermanos. Para Pablo era muy serio poner al Señor como testigo de su caminata, como testigo de su conducta, como testigo de su enseñanza, hermanos. Y él dice, yo vivo, yo me conduzco, yo sirvo al Señor, yo soy siervo de Él, pero no de cualquier manera, no como yo me imagino, o tal vez imagino que oía algún espíritu. No, sino yo me conduzco de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, que fue dado y enseñado por Él. Amén, hermanos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros debemos seguir el mismo ejemplo, hermanos. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo de Él en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vayamos a Romanos, capítulo 2, este mismo libro de Romanos. Vamos a ver algunas partes, hermanos, que son muy importantes para nosotros meditar, hermanos, en el Evangelio, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Si nosotros no caminamos según este Evangelio, estamos caminando sin calzado, hermanos. Nuestra caminata es sin zapatos. ¿Sí? ¿Y qué sucederá, hermanos? ¿Qué sucederá un día, hermanos, caminar sin zapatos? Algún día ustedes decidan levantarse y decir, este día voy a caminar todo el día sin zapatos. Va a ser una caminata muy difícil, muy tediosa, muy dolorosa. Y así es la vida de algunos cristianos, hermanos. Nos convertimos al Evangelio del Señor Jesucristo por un milagro de Él. Fuimos sacados de una situación difícil, entregamos nuestra vida, hermanos. Pero hay cristianos que caminan sin calzado. El camino del Señor es muy tedioso, muy áspero, muy duro, porque quieren llevar su propia vida, su propia conducta. Y el que lleva su propia vida y su propia conducta, su propia imaginación, su propio deseo, ¿sí? Entonces va a ser una caminata muy dura, hermanos. Va a ser difícil encajarse en el cuerpo. Va a ser difícil encajarse en la iglesia. Va a llevar una caminata un poco aislada, porque los que caminan con zapatos, ¿qué va a suceder? Van a ir adelante, van a caminar más, van a entender más el camino del Señor, van a recibir más de su gracia, van a recibir más conocimiento, van a recibir más luz. Y el que va atrás sin zapatos, ¿qué sucederá? No va a entender lo que están haciendo los que van adelante. No va a entender. ¿Por qué? Va a ser una caminata muy difícil, hermanos. Una batalla que muy probablemente la va a perder. Solo imaginémonos, hermanos, eso es lo que está diciendo. Debemos calzarnos con el calzado del apresto del Evangelio. Ya vimos que esa palabra apresto es prepararse, es preparación. Cada paso, cada circunstancia, cada enseñanza, cada instrucción que el Señor le dio a sus discípulos, al pueblo, que el Señor nos da, es una preparación para lo que viene por delante, para recibir mayor luz. Y si no entendemos la luz que hoy el Señor nos está dando, mucho menos entenderemos lo que viene por delante. Amén, hermanos. Amén. Sí. Romanos capítulo 2, hermanos. Esta afirmación es muy fuerte, hermanos.
Para mi entender es muy fuerte. Verso 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley, que no tienen ley, ¿sí?, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué está diciendo, hermano? A mí me admira lo que dice aquí. Hay gentiles, o sea, espiritualmente, hombres y mujeres que no conocen a Dios, que no han llegado a un encuentro por Dios, pero en sí mismos, hermanos, tienen una ley. Y muchas veces esa ley, ¿sí?, aquí lo que está diciendo, hacen cosas de la ley. Por ejemplo, no debemos mentir, ¿verdad? Y algún gentil tiene como parámetro en su vida: yo nunca miento. Sí, pero un cristiano tiene la ley y nosotros no debemos mentir, ¿verdad? Es lo que tiene, son ley para sí mismos, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Conforme a qué? A mi evangelio, conforme a lo que estoy enseñando, conforme a lo que les estoy predicando, conforme a lo que les estoy instruyendo. Hermanos amados, si nosotros somos instruidos en la ley del Señor, en el camino de justicia, somos deudores también, dice Pablo, ya no a la carne, sino al Espíritu. Nosotros ya somos deudores, debemos conducirnos de acuerdo a la ley del Señor Jesucristo. Sí, hemos venido a este camino, hermanos, y dice que seremos juzgados, que dice que el Señor Jesucristo juzgará los secretos de los hombres, o sea, de todos los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Qué secreto tan profundo guardas en tu corazón? ¿Qué secreto tan profundo guardas en tu mente? ¿Qué tienes en tu corazón que tal vez nadie lo sepa? Aquí dice que ese secreto que tú guardas va a ser juzgado conforme al evangelio que Pablo predica, que es el evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, si nosotros somos sabios, ¿qué debemos hacer? Sacar esos secretos, exponer delante del Señor y decir: Señor, yo no quiero, si lo que guardo no está de acuerdo a tu evangelio, yo quiero arrepentirme y pedirte perdón, porque yo voy a ser juzgado por ese evangelio. Y cuando sea juzgado, yo no quiero ser hallado falto. Hermanos, yo tengo una tristeza en mi corazón y a veces es difícil entender, hermanos. ¿Qué es eso, hermanos? Que muchos cristianos, hay una gran mayoría de cristianos que viven su vida, hermanos, pensando que su vida no va a ser juzgada, pensando que como ya me arrepentí una vez, como ya acepté al Señor una vez, entonces Dios me va a dar el reino, entonces el Señor me va a dar la salvación. No, hermanos, Dios va a juzgar los secretos de cada hombre, de cada mujer, de cada ser humano. Delante de Él no hay secretos, hermanos. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Exponer esos secretos ante el Señor. Señor, mira, yo quiero que tú juzgues esto. Yo quiero, Señor, que tú cambies mi vida. Yo quiero, Señor, exponer mi corazón y seguir tu evangelio, seguir tu palabra, seguir tu instrucción. Yo no quiero guardar algo que me va a perjudicar en el día en que yo me presente delante de ti
y sea juzgado por el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, no vivamos, hermanos, como que nunca nos va a suceder. Algunos cristianos viven como que nunca nadie va a saber las cosas, hermanos. ¿Sí? Acabamos de leer la lectura, los que están al día en la lectura, en segunda de Samuel. Es algo que ya lo sabemos. ¿Sí? La lectura de lo que David hizo con Betsabé y con su esposo Urías Eteo. Y el Señor le dijo: lo que tú hiciste en secreto, yo voy a hacer que Israel vea en la luz del día. Qué tremendo, qué juicio, hermanos, qué palabra. Y el Señor lo cumplió, hermanos, a través de Absalón. El Señor cumplió esa palabra, hermanos. Qué tristeza, qué vergüenza para David. Pero David tenía un corazón arrepentido. Señor, yo me imagino qué vergüenza, qué tristeza, qué día más oscuro para la vida de David, hermanos. Pero él se dio cuenta que era una consecuencia de lo que él había hecho, y lo aceptó con humildad delante del Señor. Hermanos amados, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Romanos capítulo 16. Estamos viendo, hermanos, calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos capítulo 16. Leamos desde el verso 24. ¿Están ahí? Dice, verso 24, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Está terminando la carta a los romanos. Y el verso 25 dice: y al que puede confirmaros, según que mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Y esa palabra confirmar quiere decir fijar, poner firmemente. Digámoslo así, el que puede fijar nuestros pies, ponernos firmes, y cuando haya acabado todo, estéis ¿qué? Firmes, estéis parados. Tomad toda la armadura de Dios, para que cuando todo haya acabado, estéis firmes. Y esa palabra dice aquí: y al que puede mantenernos firmes según mi evangelio. ¿Qué quiere decir, hermanos? El que vive conforme al evangelio de Jesucristo, sus pies son afirmados, son puestos seguros, afirmados en la roca, camina seguro, no tiene nada de qué avergonzarse, qué ocultar, no tiene de qué temer. Vienen pruebas, vienen angustias, dificultades, pero si estamos firmes, hermanos, conforme al evangelio de Jesucristo, oh hermanos, terminaremos nuestra carrera con Él. Sí. ¿Cuántas veces hemos orado: Señor, manténme fiel? Queremos decir: Señor, manténme firme. Señor, pon mis pies sobre la roca. Señor, por favor, afírmame. Señor, yo quiero caminar firme. Ok, ¿quieres caminar firme? Entonces hay que obedecer al evangelio de Jesucristo, a la enseñanza, a la instrucción, ¿sí? A lo que Él da, porque Él nos enseña, hermanos,
porque no son solo palabras, viene acompañada de la unción del Espíritu, de la gracia del Espíritu de Dios, para que lo vivamos, para que lo obedezcamos. Y esa gracia, esa misericordia, esa unción trae gozo a nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, sabemos por el Espíritu que es la verdad que Dios nos ha dado y que nosotros estamos caminando en un camino seguro. Amén, hermanos. O sea, no es algo que sencillamente Dios nos está pidiendo a nosotros. Un cristiano, un creyente que no ha conocido una relación con Dios, o ha perdido y no tiene una relación con Dios, va a ver el Evangelio de Jesucristo como algo. Dios me pide que haga esto, Dios me pide que haga el otro, Dios me pide y Dios me pide, y el Señor siempre me pide, y yo estoy cansado de que Dios me pida que me porte bien, que haga bien las cosas. Y ese cristiano se va a cansar, porque está caminando sin calzado. Su caminata lo está llevando sin calzado. Pero cuando nosotros, hermanos, tomamos el Evangelio de Jesucristo, y ese Evangelio nos hace tener una relación con Cristo Jesús, con el Espíritu de Dios, la presencia de Dios viene, nos da gracia. Hermanos, en nuestro ser entendemos por qué el Señor nos está llamando a caminar en su Evangelio. Y eso nos alegra, porque eso es una experiencia personal. Todas las palabras que yo pueda decirte, si el Espíritu de Dios no aviva en tu corazón, no tendrás una experiencia personal con Dios. Pero si quieres tener algo con Dios, una experiencia más profunda, hermanos, calcémonos con el apresto del Evangelio de la paz. Vivamos el Evangelio, hermanos, y tendremos una experiencia personal. Les había dicho que el camino del Señor es una experiencia personal. Amén. Amén, hermanos. Y podemos usar lo que ya les hemos compartido. Podemos usar, hermanos, lo que sucedió con la reina de Sabá. Cuando le contaron, seguramente sus cortesanos, sus oficiales fueron a Jerusalén a ver el templo, y a Salomón y a sus siervos, qué comida comía, qué vestido vestía, y se admiraron y fueron y le contaron cómo era. Y ella fue tan admirada, tan sobresaltada, tan impresionada, que decidió en su corazón ella ir a Israel, a Jerusalén, y dijo: todo lo que me habían contado no es comparable, no es nada para lo que yo puedo ver. Tú ves el gozo en un cristiano que tiene una relación con Dios, ve la certeza con la que camina, la seriedad con la que camina, la santidad con la que camina, la rectitud con la que camina. ¿Qué dices? Ah, no, eso no es para todos. Ah, no, eso no es para mí. Yo sí, hasta cierto punto. Ese hasta cierto punto quiere decir: yo no me comprometo porque tengo mis cositas que eso sí no puedo rendirlas a Dios, no quiero rendirlas a Dios, porque eso me gusta, me trae satisfacción, me trae elogio a mi carne, a mi vida. Pero alguien que quiere vivir rectamente y en santidad, hermanos, abandona su yo y con gozo sigue el Evangelio de Jesucristo. Amén, hermanos. Estamos en ese tiempo, hermanos. Yo no sé si logro transmitirles a ustedes, hermanos, lo que el Señor quiere que transmitamos, hermanos. Hemos tenido mucho tiempo, hermanos. El Evangelio ha sido predicado por mucho tiempo. Ustedes tal vez lo han oído por mucho tiempo, ¿sí? Otros tal vez no. Pero, hermanos, estamos viviendo un tiempo, hermanos.
Estamos llegando a un tiempo en que el evangelio ya no es una opción, es una urgencia para todo hombre. Amén. Es una urgencia, porque o el Señor te aparta a su derecha o te pone a su izquierda. ¿Sí? O vas con Cristo o vas al infierno. ¿Sí? Así es, hermanos. Estamos viviendo una pandemia, hermanos. ¿Qué te garantiza que te contagies y salgas bien? Nada, hermano. Sí, sé de un caso, hermanos, de una persona que no se ha contagiado 2 veces, ya se contagia 3 veces. Hermanos, ¿viviremos por miedo? No, hermanos, tenemos que vivir por gozo en el evangelio. Amén. Romanos capítulo 10. Vayamos ahí, hermanos, todavía tenemos unos minutos. Romanos capítulo 10. Leamos desde el verso 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando de la predicación, ¿no? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, ¿qué cosa? El evangelio, buenas nuevas. De los que anuncian el evangelio. Pero miren el verso 16: mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Qué triste, ¿verdad? Mas no todos obedecieron al evangelio. La fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Esa palabra obedecer, hermanos, yo sé que sí quiere decir obedecer, pero aquí esa palabra refleja el inicio de un cristiano o una vida que quiere obedecer al evangelio. ¿Saben cuál es el inicio de un obedecer al evangelio? Esa palabra quiere decir oír con atención, oír con autoridad. O sea, la idea es que están oyendo una palabra con autoridad, que esa palabra tiene autoridad para sus vidas. Entonces, el que vive el evangelio es el que está oyendo con autoridad, está oyendo con atención y obedece. Amén, hermanos. Amén. Sí. Oír con atención, hermanos. Por eso es triste cuando hay cristianos que vienen a dormirse en la iglesia. No están oyendo, están cansados, hermanos. Yo creo que todos tenemos nuestras actividades, hermano, pero uno tiene que aprender a luchar contra el sueño, el cansancio, ver qué hacemos, qué funciona para no dormirme, porque la mayoría de veces, por no decir todas, es una falta de interés, una falta de hambre en su vida. Y por eso, como no hay interés, como no hay hambre, esa palabra no tiene autoridad para esa persona, para ese creyente.
y pronto la olvida y vive su propia palabra, su propio pensamiento, su propia conducta. Amén, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos. Debemos tener cuidado. O sea, ¿cómo estoy atendiendo al evangelio? ¿Cómo estoy oyendo? ¿Cómo yo debo ver? ¿Cómo yo debo? ¿Cuál es mi actitud en la iglesia, hermanos? ¿Cuál es mi actitud en mi holocausto? ¿Cuál es mi actitud en leer las escrituras? ¿Cuál es tu actitud, hermano? En el día, ¿la palabra del Señor llena tu día o son momentos nada más? ¿Cuál es tu vida cristiana? ¿La hora y media, 2 horas que venimos a la iglesia o llena tu vida? ¿O llena tu corazón? Los que llenan y oyen con atención, esos hermanos, esos son aquellos que van a tener fruto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vayamos a Isaías 53 a ver cuál es el anuncio. Isaías 53. ¿Cuál es el anuncio, hermanos? Isaías, por el Espíritu de Dios, clama y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Espíritu de Dios nos pregunta hoy: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado? ¿Saben qué quiere decir esa palabra manifestado? No solo es que alguien ha visto. No, está siendo más explícito. Esa palabra manifestar quiere decir desnudar, darse a conocer. Sí. ¿Quién ha recibido? ¿Quién le ha visto a él cara a cara? ¿Quién ha palpado la mano de Jehová? ¿Quién ha tenido un encuentro con Dios? ¿Quién ha tenido un entendimiento de Dios? ¿Quién ha sido tocado y ha sido su corazón sellado y prendido por Dios? Hermanos amados, cuando nuestro corazón es prendido por Dios, el pecar no es una opción para nosotros. Aborrecemos el pecado. Sí. El conformarnos a este siglo no es una opción. Hermanos amados, el otro día hablábamos con unos hermanos y es nuestro anhelo, hermanos. Es nuestro anhelo, hermanos. Parece que nada pasa, parece que nada sucede, pero anhelamos una visitación, hermanos. Anhelamos un avivamiento del Señor. Y hablábamos ahí, y sí, con esperanza. Hermano, va a llegar, decía uno de los hermanos, va a venir. Y el anhelo, hermanos, es ser una visitación de Dios, que aún el más duro sea quebrantado. Pero si el más duro es quebrantado, hermanos, el que es sensible al Espíritu de Dios, ¿qué podrá conocer? ¿Qué podrá ver? ¿Qué podrá palpar en ese avivamiento? ¿Qué podrá obtener de Dios, hermanos? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿A quién el Señor ha extendido su mano? ¿A quién le ha dado a conocer sus maravillas? Eso es el sentido de este verso, es eso. ¿Quién ha querido ver las maravillas del Señor? ¿Quién está presto? Y comienza a mencionar unas maravillas allí. Subirá cual renuevo delante de él. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? No me asusten, hermanos. Esto conocemos en nuestros primeros pasos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, hermanos.
¿Quién es el renuevo? ¿Quién es el renuevo, hermanos? El Señor Jesucristo. Eso dice las Escrituras, no digo yo. Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él. ¿De quién está hablando? ¿Ustedes han visto una raíz en tierra seca? No, no han visto. No han visto una tierra árida y han escarbado y hay raíces ahí, sin vida, como raíz de tierra seca, sin vida. No va a tener vida de la tierra, sino va a tener vida de Dios. Va a tener nueva vida. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le dimos su valor. Quiere decir eso, no le estimamos, porque podemos pensar y decimos, estimemos la obra del Señor. Nadie le dio, nadie le estimaba. No, hay que decir, no le dimos su valor. Si eres hijo de Dios, cuando tú pecas, no le estás dando el valor a Cristo Jesús, porque estás diciendo, el pecado es más deleitoso que la vida de Cristo. No le estás dando su valor cuando no estás dispuesto a vivir el Evangelio, a encajarte en el Evangelio, hermanos. Y no solo hablo de predicar, de orar, hablo de una vida diaria. Todos tenemos una casa, ¿verdad? Un hogar, papá, mamá, hijos, iglesia, trabajo, familia fuera del hogar. O sea, nuestros hermanos, nuestras tías, abuelitas. Hermanos, todos tenemos. ¿Cómo nos conducimos ahí, hermanos? ¿Cómo nos conducimos en el trabajo? ¿Según el Evangelio? Hermanos amados, necesitamos calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. No le dimos su valor, no le damos su valor. Sí. No quiero señalar a nadie, hermanos, pero consideremos, cuando llegamos tarde a la iglesia, no le damos su valor al Señor. Cuando no tenemos una vida devocional diaria, no le damos su valor. Cuando no escudriñamos, no queremos conocer más de Él, no le estamos dando su valor. No estamos diciéndoles que no es tan importante para nuestra vida, hermanos. Cuando no queremos poner en orden nuestra vida, no le estamos dando su valor. Pero miren lo que dice: no le dimos su valor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Eso sí nos gusta, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado. No está diciendo los romanos, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, porque había dos sumos sacerdotes en ese tiempo. No, ellos ¿sí? Lo tuvieron por azotado, Dios lo ha herido. ¿Cómo va a ser este hijo? Él dice, lo tuvimos nosotros. Pero ahora tenemos vida nueva, hermanos.
Porque Jesucristo resucitó de entre los muertos por el Espíritu de Dios, por la voluntad del Padre. Se levantó de entre los muertos, hermanos, no para gloriarse por Él mismo, sino para interceder por nosotros. ¿Cuál es el valor, hermanos? Me asusta a mí. Y yo me asusto. ¿Por qué? Porque nosotros lo olvidamos, hermanos. Entramos en pruebas, en conflictos de la carne, conflictos del pensamiento, y olvidamos, hermanos, la obra de Cristo, el Evangelio de Cristo. Nos miramos a nosotros mismos y perdemos nuestra visión de la obra de Cristo, hermanos. Y así podemos llegar a descalzarnos. Hermanos amados, es tiempo, hermanos, de que nosotros afirmemos las cosas que sabemos, le demos su valor exacto, hermanos. Caminemos con calzado, caminemos con el Evangelio de Jesucristo, no como que estamos caminando descalzos en medio de espinos, en medio de abrojos, en una generación maligna y perversa, en una tierra cargada de maldad. Hermanos, caminemos con el calzado que es de Él, no es nuestro, es de Él, porque la armadura es de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, obedecemos al Evangelio, el Señor nos calza y nos da fuerza para caminar, fuerza para vencer a la carne, para vencer al hombre viejo y sus deseos, el deseo de los pensamientos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Somos capaces de vencer si obedecemos al Evangelio, hermanos, por el Espíritu de Dios, por la gracia que Él trae cada día a su cuerpo, a su iglesia, a ti. Si tú dices que eres hijo de Dios, entonces busca la gracia de Cristo. Amén.